Titulares. Fuerza Armada de Venezuela destruyó campamento ilegal. La onda tropical número 44 genera lluvias de intensidad variable en Venezuela. Federación Venezolana de Maestros exige discusión del contrato colectivo. Huracán Milton dejó más de 10 muertos en Estados Unidos. Bienvenidos a Noticias Altos Visión. Les saludo y tiene el placer de acompañarles en esta nueva emisión Joseph García. Noticias Altos Visión. Llega a ustedes gracias a... Un cangusalto de diversión para toda la familia. Vive la emoción de Canguro Parque. Nos encontramos en el Centro Comercial Don Blas, San Antonio de los Altos. Alcaldía de Los Arias. Todo por San Antonio. Alcaldía de Carrizal. Trabajo y solución. Comenzamos. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela desmanteló un campamento usado por el crimen organizado en el estado Sucre. Efectivos militares destruyeron un campamento logístico que era usado por grupos dedicados a actividades ilícitas, según lo informaron representantes del Comando Estratégico Operacional de las Fuerzas Armadas de Venezuela. En el operativo, los funcionarios hallaron 3 lanchas, una docena de motores de alta cilindrada y 2 depósitos de combustible que eran usados por miembros de grupos delincuenciales. A través de sus redes sociales, la institución militar señaló que la Fuerza Armada y los organismos de seguridad ciudadana trabajan a diario para disminuir las actividades ilícitas como la trata de personas, narcotráfico y minería ilegal en el territorio venezolano. El diputado a la Asamblea Nacional de Venezuela, Saúl Ortega, señaló que el gobierno nacional está dispuesto a recuperar los derechos sobre el territorio del Esequibo. El parlamentario explicó que es necesario prepararse en función de recuperar el espacio en disputa y agregó que para tal motivo se implementaron medidas enmarcadas en el denominado Plan de la Patria y de las 7 transformaciones. El diputado aseguró que en Guyana no gobierna una fuerza política identificada con los intereses de ese país, sino que se rige por los beneficios de las transnacionales estadounidenses. Los comentarios de Ortega surgieron luego de que el pasado 3 de octubre el gobierno de Guyana publicara un comunicado en el que ratifican su adhesión al laudo arbitral del año 1899, el cual ha sido catalogado por el gobierno venezolano y por varios especialistas como un documento sin validez. En la disputa por el territorio del Esequibo, los representantes de Venezuela sostienen que el único instrumento legal para resolver la controversia es el Acuerdo de Ginebra de 1966, que establece que ambos países deben llegar a un acuerdo a través de una comisión mixta. Adultos mayores deben tramitar una nueva documentación para demostrar que están vivos y ser incluidos en la data del Instituto de los Seguros Sociales venezolanos. Al menos 4.000 personas fueron suspendidas del sistema en el mes de agosto por presunto fallecimiento y se quedaron sin recibir el pago de su pensión. Para ser incluidos de nuevo en la nómina, los afectados deben entregar una serie de requisitos, como la cédula de identidad nueva, fe de vida con 2 testigos, constancia de inscripción del Consejo Nacional Electoral, relación de cobro de la entidad bancaria donde recibe sus ingresos y la impresión de 3 planillas para consignar ante el Seguro Social. El coordinador del Comité de Derechos Humanos para la Defensa de los Pensionados y Jubilados, Edgar Silva, señaló que estos trámites son especialmente difíciles para quienes viven en áreas rurales o carecen de recursos para trasladarse a las oficinas administrativas. Silva comentó que esta situación que ocurre en los estados Yaracuy, Lara, Carabobo y Distrito Capital es atribuida a errores del sistema, siendo una arbitrariedad que ocurre cada año en las mismas fechas, que coincide con la asignación de los aguinaldos. Alertan que la llegada de la onda tropical número 44 va a generar precipitaciones de intensidad variable en varias zonas del territorio venezolano. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAME informó que el fenómeno se aproxima por la Guayana Esequiba con una velocidad de desplazamiento de 24 kilómetros por hora. Estiman su llegada al país en altas horas de la noche. Prevén que interactúe con la zona de convergencia intertropical, generando áreas nubladas con precipitaciones intensas.
intensas, descargas eléctricas y ocasionales ráfagas de viento, siendo más intensas y frecuentes en Amazonas, Bolívar, El Esequibo, Delta Amacuro, este de Sucre, Falcón, Los Andes, Zulia, Miranda, La Guaira, Distrito Capital, Aragua y Guárico. En el resto del país se presentará nubosidad fragmentada y algunas lluvias de corta duración dispersas. El organismo agregó que los acumulados pluviométricos serán de 4 a 30 milímetros, con un máximo de 60 en el norte de Amazonas. Estas condiciones meteorológicas serán reforzadas por el fuerte calentamiento global y los efectos del viento sobre la orografía. Federación Venezolana de Maestros exhorta al gobierno a convertir bono de guerra en salario. Tales declaraciones fueron emitidas por la presidenta de la Federación Venezolana de Maestros, Carmen Teresa Márquez, quien exigió al gobierno nacional que ejecuten el depósito del bono de guerra como salario mínimo, a fin de que éste tenga incidencia en el pago de los aguinaldos que esperan sean depositados próximamente. Enfatizó la urgencia de mejorar los sueldos de los docentes, recordando que un docente tipo 4 devenga 253 bolívares, por lo que su aguinaldo llegaría a 500 bolívares que resultan deficientes para cubrir gastos de alimentación, entre otros de igual importancia. Asimismo, hizo un llamado al ministro de Educación Héctor Rodríguez a fin de poner en marcha mesas de diálogo que permitan hallar soluciones al tema salarial, el contrato colectivo, la calidad educativa y la infraestructura de las escuelas. Consejo Municipal de Maracaibo designó al abogado Adrián Romero como alcalde. Tras dictaminarse la ausencia luego de la detención del alcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez Colina, el pasado 1 de octubre, el Consejo Municipal designó al abogado Adrián Romero para que ejerza funciones en dicho despacho. Se pudo conocer que 8 votos a favor marcaron su designación, destacando de su trayectoria su licenciatura en Derecho de la Universidad del Zulia, su desempeño como intendente de Maracaibo entre el 2008 y el 2012 y su cargo como director del Instituto Municipal de Aseo Urbano. El paso del huracán Milton por los Estados Unidos dejó más de 10 muertos. El presidente de Irán tendrá una reunión por primera vez con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en la que se espera que conversen sobre la cooperación entre ambos países. Y el gremio universitario de Argentina cumplió el paro de 24 horas en rechazo a la ley que frena financiamiento de universidades públicas. Repasemos estas y otras informaciones en nuestra sección 5 noticias que debes saber. Las muertes por el huracán Milton en Florida subieron a más de 10, 5 de ellas debido a tornados ocurridos antes de la llegada del huracán, que amenaza todavía con marejadas ciclónicas en el sureste de Estados Unidos. Hasta el momento se han confirmado 5 muertes en el condado de St. Lucie, en la costa este de Florida, donde tocaron tierra tornados de giro rápido antes de la llegada de Milton. En el condado de Volusia se confirmó la muerte de otras 3 personas en esa región, mientras que 2 muertes más se registraron en St. Petersburg, donde Milton tocó tierra la noche del miércoles. El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, partió este jueves a Turkmenistán, donde participará en un foro internacional y se reunirá con su homólogo ruso Vladimir Putin. Esta se trata de la primera reunión entre Putin y Pezeshkian, quien se impuso en las elecciones presidenciales celebradas tras la muerte del mandatario Ibrahim Raisi en un accidente aéreo. Aunque desde Irán no han informado del posible contenido de la reunión, Rusia adelantó que se trata sobre las relaciones bilaterales y la situación en el Medio Oriente. En Argentina se cumplió el paro de 24 horas convocado por los sindicalistas universitarios, que rechazaron el veto de la ley de financiación, mientras que el gobierno informó que otorgará solo el 6% de aumento este mes de octubre. Al menos 30 facultades de distintas universidades fueron tomadas por los estudiantes, profesores y personal administrativo de esas casas de estudio, en rechazo al veto de la ley de financiamiento universitario que pretendía aumentos de salarios y el presupuesto del año 2025. El gobierno colombiano aceptó la invitación del Ejército de Liberación Nacional para retomar los diálogos que están suspendidos desde septiembre. Las 2 partes no se reúnen desde mayo de este año, debido a una serie de desacuerdos que los llevaron a no renovar el cese al fuego que finalizó el pasado 3 de agosto y a suspender las negociaciones después del atentado de la guerrilla contra una base del ejército en el departamento de Arauca que dejó 3 militares muertos y una treintena de heridos.
La escritora surcoreana Han Kang fue galardonada con el Premio Nobel de Literatura por su intensa prosa poética que se enfrenta a traumas históricos y expone la fragilidad de la vida humana de acuerdo con la Academia Sueca. La institución considera que la obra de Han se caracteriza por una doble exposición del malestar mental y físico y por sus conexiones con el pensamiento oriental. Han Kang nació en 1970 en Gwangju, pero se trasladó con su familia a Seúl a los 11 años. Se graduó en literatura coreana y aunque debutó como poeta, se hizo conocida ante todo como narradora. De esa manera, nos despedimos de esa nueva emisión de Noticias Altos Visión. Recuerda, Noticias Altos Visión, tu punto de referencia informativa. Noticias Altos Visión. Llega a ustedes gracias a... Un cangusalto de diversión para toda la familia. Vive la emoción de Canguro Parque. Nos encontramos en el Centro Comercial Don Blas, San Antonio de los Altos. Alcaldía de Los Arias. Todo por San Antonio. Alcaldía de Carrizal, trabajo y solución.